Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Estamos de vuelta por aquí. Cierra el primer trimestre de 2023. Un buen trimestre sobre todo para el Nasdaq, donde cierra uno de sus mejores trimestres desde el 2020. También el Nasdaq 100, sobre todo no el Composite, el Nasdaq 100, el que está recopilando únicamente las 100 tecnológicas más grandes. Ese hace su mejor mes en marzo desde 2010. Vamos a ver todo esto porque el mercado está mandando señales confusas. Mientras el precio se está comportando bien, los índices están repuntando, sobre todo la tecnología y sobre todo las grandes empresas, que vamos a ver esa divergencia extraña que se está formando también. Mientras pasa eso, el sentimiento, aunque ya está cambiando, que esto es algo que veníamos de un sentimiento muy negativo, sobre todo desde que se dio la quiebra de los bancos, Silicon Valley Bank, rápidamente los bancos centrales actuaron, recordemos que actuaron con esas vías de liquidez. De hecho, el balance del Banco Central se expandió por los préstamos que ha otorgado, no porque esté comprando activos, no porque esté haciendo un QE, que es lo que se denomina, sino que está dando préstamos a través de la ventana de descuento. Ya veíamos la semana pasada cuánto se solicitó a través de esa ventana de descuento porque había necesidad de liquidez, también por el plan BTFP, que fue el que lanzaron una vez ya quisieron frenar toda esta sangría de los bancos y esta posible salida de depósitos. Bueno, aún así sigue habiendo salida de depósitos, sobre todo en los bancos pequeños. Fijémonos que siguen saliendo dinero. En los bancos grandes no del todo, en los bancos grandes de hecho está entrando más depósitos, y sobre todo donde está entrando el dinero es en los fondos monetarios, que esto lo veíamos en el vídeo anterior, así que si queréis saber más o menos por qué está entrando dinero en los fondos monetarios, lo tenéis en el vídeo anterior, pero sigue esta semana entrando dinero ahí, fondos monetarios que al final están pagando, no hace falta ser un genio, simplemente están pagando un interés muy superior al que pagan los depósitos bancarios. En vez de tener tu dinero en un banco que encima te están diciendo, oye, los bancos están quebrando, tal, y aunque los aseguren y protejan los depósitos y siempre vaya a salir el gobierno detrás o los bancos centrales a salvarlos, pues aún así los fondos monetarios están dando un porcentaje muy atractivo. Entonces, gente que tiene a lo mejor su dinero en bancos regionales más arriesgados, pues dice, oye, pues saco mi dinero del banco regional y lo meto del depósito que no me está pagando y no me está dando nada, y encima tengo el riesgo de que pueda quebrar, aunque luego se rescaten los depósitos como ha pasado con Silicon Valley Bank, pero aún así lo meto en el fondo monetario que me da un interés superior. Y eso es lo que estamos viendo, esa tendencia es la que estamos viendo. Ahora bien, también habrá que prestar un ojo que no pase nada en los fondos monetarios, habrá que ver. Bueno, sea como sea, liquidez, ese cambio de liquidez que hemos visto por parte de los bancos centrales, obviamente la liquidez es positiva para los mercados. Aquí tenemos como la liquidez en línea roja repuntaba, los mercados pues por supuesto siguiendo ese repunte, pero también porque el sentimiento estaba muy negativo. Seguíamos en sentimiento muy negativo tras lo de Silicon Valley Bank, Signature Bank, y ahora el sentimiento vuelve a ser un poquito más positivo, y vamos a ver todo esto porque, repito, los grandes movimientos seculares no se han solucionado. Hablamos de inflación, hablamos de crecimiento, hablamos de beneficios empresariales. Esas son las tres cosas que vamos a ver hoy y estas señales confusas que está lanzando el mercado. Lo primero, Nasdaq 100. De hecho, fijaros que es el mejor mes desde 2010, el mejor mes marzo desde 2010 de subida. Aquí lo tenemos. Y de hecho, está saliendo muchos estudios ahora, claro, con el comportamiento que está viendo el precio y estas subidas que hemos visto en el mes de marzo, está saliendo muchos estudios que dicen, bueno, pues cuando el mercado lleva 2 trimestres positivos ya significa que todo va a ir bien, y a largo plazo pues el retorno es positivo en el 100% de los casos. También ha salido un estudio que cuando el SP500 sube más de un 7%, que seguramente lo habréis visto por ahí, sube más de un 7% para iniciar el año, en todos los casos siempre termina en positivo. Por ejemplo, se dio en 2019, hizo un muy buen año, pero luego no olvidemos lo que ocurrió a principios de 2020. Bueno, pues Fanstrat ya comparte este estudio también, donde dice que cuando hay 2 trimestres positivos en el mercado ya empieza un nuevo bull market. Fijaros que pues 2008 cuando terminó con 2 trimestres positivos, y a partir de ahí ya no tuvimos más trimestres continuados en negativo. De hecho, vuelven los excesos, porque fijaros el índice de Goldman Sachs de las tecnológicas sin beneficios, que no tienen beneficios. Vale, hablamos de las empresas más especulativas, las que todavía no hacen beneficios en un entorno de macro restrictivo, y fijaros que lo está haciendo mucho mejor que el SP500. Así que obviamente la duración se está viendo beneficiada, y ahora vamos a explicar esto. Pero antes, se ve aquí, comunicaciones, uno de los sectores que me gustan porque sí que es verdad que a diferencia de tecnología, y tiene también una sensibilidad alta a la duración, a los tipos de interés, por tanto sí que es verdad que si los tipos de interés empiezan a ir a la baja, son sectores que lo hacen bien, pero comunicaciones sí que me parecía que estaba una valoración mucho más interesante que lo que es tecnología. Tecnología creo que está en unas valoraciones todavía más excesivas, y lo que está derivando el aumento de tecnología, que ha sido este mes, sobre todo este marzo que lo ha hecho muy bien, es sobre todo las grandes. Fijaros que he puesto la rentabilidad year to date en el año 2023, estos 3 primeros meses, y lo que está empujando los índices son las megacaps. De nuevo, otra vez, las megacaps son las que empujan a los índices. Esto ya lo vimos hace ya unos cuantos meses, que pasaba también en un rally, que las grandes volvían a empujar, las grandes lo volvían a hacer bien, y luego era cuando volvían otra vez los problemas. Normalmente para un mercado sano lo que te gusta ver es que todo empuje. No solo las grandes, las megacaps, sino también las pequeñas, las medianas empresas. ¿Por qué?
Porque significa que el institucional quiere asumir riesgos, que realmente ve que las pequeñas empresas lo pueden volver a hacer bien, que las medianas empresas entran en un entorno que pueden empezar a crecer. Cuando todo el dinero se va a las megacaps, puede ser o bien porque todo el mundo se está yendo a los índices pasivos o fondos indexados, que al final tienen que comprar este tipo de acciones para replicarlos, porque son las que más peso tienen en los índices, o porque están diciendo, oye, pues yo me voy a estas megacaps que ya que han bajado son las que más seguridad me dan ahora, porque en el resto me siento todavía un poco inseguro. Tanto es así que fijaros esta tabla que comparte Tavi Costa, que a mí, aunque repito, por precio estemos viendo señales muy positivas del comportamiento del precio, fijaros que luego tienes algunas divergencias que son bastante negativas, como por ejemplo, ¿por qué únicamente desde inicio de año las 15 empresas más grandes del S&P 500 han sumado más de 1,8 billones de capitalización bursátil, mientras el resto de acciones del S&P 500 ha perdido capitalización bursátil, menos 21.000 millones? ¿Por qué se dan estas divergencias? ¿Por qué si el mercado estuviese sano, aunque las megas lo hagan mejor y la tecnología rebote más, ¿vale? Porque ha sufrido más, tiene sentido, los tipos de interés caen, tiene mayor duración, por tanto es más sensible, por tanto le beneficia más a las tecnológicas que caigan los tipos de interés, porque expande más sus valoraciones? Ok, eso lo entiendo. Pero ¿por qué el resto de las acciones no están acompañando? Bueno, y tanto es así que empieza a haber movimientos también de opiniones. Michael Burry, que ha sido muy bajista durante todos estos meses, diciendo que el índice iba a seguir cayendo, que faltaba una revisión de los beneficios a la baja y que por tanto el múltiplo seguía caro. Bueno, pues ahora dice que me equivoqué al decir vender. El Michael Burry avisó de vender a finales de enero, ¿de acuerdo? No sabemos obviamente si esto es irónico, si lo está diciendo de broma, si lo hace para vacilar. Sea como sea, muestra algo más interesante. Esto a mí me da igual. Se equivocara o no se equivocara, esto no me aporta nada en mi análisis. Lo que me aporta es esto que dice, desde 1920 nunca ha habido una generación que pueda beneficiarse tanto de comprar el dip. Fijaros que desde el 20 la estrategia de comprar el dip ha funcionado. De, oye, baja el S&P 500, compro. Entonces, y eso ha sido rentable. Antes no lo era. Eso era algo que desde los años 30, los años 40, no era rentable hasta los 2000. Por otro lado, tenemos el balance de los bancos centrales y el Nasdaq 100. Y como vemos, el balance vuelve a repuntar, esa liquidez que están dando, esos préstamos que están dando, y vemos a los índices subir acorde, ¿no? Por otro lado, una de las razones que pueden estar también detrás de este rally en las tecnológicas es sobre todo el posicionamiento, ¿no? Había mucho bajista, había mucho posicionamiento negativo. De hecho, lo vimos hace 2 vídeos donde poníamos el gráfico y veíamos que los niveles, cuando tú restas el nivel positivo al negativo, veíamos que la AIII, que es la encuesta a los inversores individuales, pues estaba en mínimos históricos. Bueno, pues parece ser que ahora está volviendo otra vez los alcistas a retomar. Vemos que va poco a poco incrementando en la última semana de marzo. Eso sí, sigue habiendo mucho bajista. Por tanto, a medida que se vaya eliminando el bajista, es vuelta señal para tomar precaución. Tuvimos dato de inflación, de PCE. Y sí que es verdad que salió mejor de lo esperado en las dos métricas, tanto en la general como en la subyacente, pero la subyacente baja solo una décima, ¿vale? Es que el mes pasado está en el 4,7. Yo todavía no veo una bajada. Yo lo que estoy viendo aquí es una estabilidad. No estoy viendo una bajada que digas una tendencia que va a la baja y que se acerca al objetivo del 2%. La subyacente sigue siendo un problema, ¿vale? No descartaría que la inflación ha terminado, y menos cuando estamos viendo tendencias en Europa y en Estados Unidos de la inflación core, la inflación subyacente, que sigue siendo problemática. Por ejemplo, me ha gustado el último informe que he leído de KKR, donde comparan la inflación PCE core, la subyacente, en el resto de épocas de alta inflación. Y miran cómo ha caído en otras épocas y cómo está ahora. Fijaros, la línea verde sería 2022 ahora. Y fijaros que sí, que sube de la misma manera, pero que cuando llega al máximo le está tardando más en caer que en otras épocas de alta inflación. Bueno, podríamos estar en niveles similares a 1980, solo que a partir de aquí en 1980 caíamos, mientras que en 2022 pues todavía estamos más o menos estabilizando. En 1970 y el 74 cayó mucho antes la inflación, así que está siendo más persistente de lo habitual esa inflación subyacente, por lo que no hay que descartar que la Fed incluso a lo mejor tenga que ir un poquito más lejos de lo que dice, sobre todo si al final el tema bancario no acaba siendo un problema debido a la liquidez que han otorgado, ¿no? Por otro lado, también hoy teníamos la noticia, la OPEC Plus hace un recorte de 1 millón de barriles de producción, ¿no? Ahora, los saudíes lideran esto con un recorte de 500.000 y luego se han incluido también Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, Rusia. Entonces, esto habrá que ver cómo impacta el precio del petróleo, que en principio
pues obviamente debería ser alcista, y cómo impacta también a la inflación, que veremos para los próximos meses estos recortes que estamos viendo en la producción. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Todo esto obviamente pone una pregunta, y es ¿qué van a hacer los beneficios? Y al final el reflejo de la bolsa no deja de ser el crecimiento de los beneficios empresariales. Si los beneficios empresariales no crecen, la bolsa posiblemente no crezca de precio. Puede hacerlo durante un tiempo, posiblemente, puede hacerlo durante varios meses, pero tarde o temprano acaba volviendo a un valor donde los inversores se sientan cómodos. De hecho, ahora se están esperando $220 de EPS para 222 para 2023. Bueno, pues dice Morgan Stanley que ellos esperan 195. Para 2024 se está esperando un récord de $249, que no se hicieron ni cuando estábamos a la salida de la pandemia con todo ese exceso cuantitativo y todas las empresas rebotando y con un consumo disparado porque la gente no había consumido y salió a consumir, y no se logró eso ni en 2021. Entonces veremos realmente si esto es el beneficio real o tiene que haber ajustes. Sea como sea, vamos a hacer un cálculo básico. Vamos a decir que ahora mismo se está esperando $222 de EPS. Yo he puesto 219, me he equivocado, pero serían 222. Pero aquí tenemos una tabla de Wall Street Journal que nos da las valoraciones de los diferentes índices. Y como estamos viendo, nos tenemos que fijar en estimate, que sería el forward a 12 meses, porque eso es lo que nos importa, no a cuánto está hoy de valoración. Y si miramos, por ejemplo, el S&P 500, pues ya estamos en 18 veces, 18,15 veces beneficios. Entonces, esto sería si se mantienen, estando en el nivel en el que estamos, y si se mantienen $219 de EPS o 222, lo que queráis poner, ¿vale? 222 serán 18, algo. Si los EPS bajasen, realmente no fuesen de 222, fuesen de 210, vamos a decir una caída ridícula, en vez de 222, 210, pues ya el índice a 18 veces de múltiplo tendríamos que estar en los 3.811 puntos en el S&P 500. Pero es que si hay una corrección hasta los $205 de EPS, ya estaríamos en 3.720 puntos y dando un múltiplo, que normalmente un múltiplo de 18,15 no es un múltiplo bajo, es un múltiplo que no está mal, 3.720 en el S&P 500. Por tanto, por encima de 4.109, lo que tienes es una expansión del múltiplo que, como luego no se den esos $222 de EPS para 2023, vamos a estar comprando un múltiplo muy superior, por encima de 20 veces, 22 veces. Entonces, aquí, pues uno se tiene que preguntar, recordemos que un año atrás, cuando ya veníamos de esos niveles altos ya de valoración, el S&P 500 está en una valoración de 25, o sea, que es que ya estando 22, te pones en una valoración cara con respecto a lo que es el nivel actual. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues una zona lógica de valor es hasta los 4.200 y entre los 3.600. A partir de 4.200, para mí el S&P 500 ahora mismo está caro. Por cercanos a los 3.600 empiezas a tener mucha oportunidad. 3.600, 3.700. Por eso yo creo que esto es un rango que se va a mantener. Se va a mantener de cara a ver cómo lo hacen estos datos empresariales, cómo lo hacen sobre todo estos resultados de las empresas. Si realmente sorprenden y empiezan a mantener esos estimados que se esperaban, pues posiblemente el S&P 500 se mantenga en los 4.100, intente buscar hasta los 4.200, etc. Si vemos que fallan y empiezan a fallar muchas empresas en cuanto a los estimados, posiblemente se haga un repricing, empiecen los analistas a poner menores beneficios estimados y empecemos a ver otra vez un retesteo hacia los 3.700, 3.800, incluso quedarnos en este rango de entre los 3.600, 4.200. Ahí yo creo que está el valor actual del S&P 500, por los 3.800, ahí es donde creo que reside el valor actual del S&P 500. Por encima lo veo caro, por debajo lo veo barato. Entonces, o lo veo barato en función de, bueno, luego lo que surja, pero lo veo más atractivo que por encima de 3.900. Entonces, este es uno de los dilemas más importantes que habrá que empezar a hacerse o que los inversores se harán, que es a partir de cuando empieza a estar muy caro el índice y suba y la gente dice, no, nos vamos a máximos y tal. Pues podría ser, es que no se sabe, pero
si nos fuésemos a máximos, llegaría un punto en el que el índice estaría tan caro que literalmente competiría en cuanto a rentabilidad-riesgo, competiría de forma muy, muy, muy negativa contra lo que son pues una cartera de bonos, sobre todo ahora que podemos tener una caída en los intereses. Entonces, ahí hay que ver, y sobre todo contra un fondo monetario también. Recordemos que al final, si nosotros dividimos 1 por el forward pair que estamos comprando, es la rentabilidad que podemos sacar. Si, por ejemplo, estamos en una rentabilidad de 20, hablaríamos de un 5%. Más o menos que le podemos sacar a un PER 20 de rentabilidad del SP500. Si el fondo monetario me está pagando un 5% casi, o un 4 o un 3, depende de dónde estén los intereses, va a llegar un punto en el que si sigue subiendo la valoración no va a ser tan atractivo. Bueno, tenemos SP500 llegando a esa zona de 4100. De hecho, no había casi volumen de interés entre los 4020 y los 4100, así que esta zona ha sido bastante rápida de conquistar. 4100. A partir de aquí hay una resistencia importante, ¿eh? En los 4100 hay una resistencia muy importante. Se podría romper, como pasó aquí, y ya nos iríamos a la resistencia de los 4200, que es otra resistencia muy importante. ¿Por qué es una resistencia muy importante? Porque a partir de aquí entra el FIBO 50. Y recordad que según la teoría de Dow, a partir de cuando cruzas el FIBO 50 y te mantienes por encima, ahí es cuando se puede establecer un nuevo mercado alcista. Por eso va a haber mucho interés por intentar recuperar este FIBO 50, el 50% de la caída que hizo el índice desde el principio de la caída hasta este mínimo de los 3.491. Y a partir de ahí veremos. Para mí todavía a lo mejor es pronto si no hay ningún catalizador para conseguir romper esta zona. Cualquier cosa puede pasar, obviamente, pero ya digo, a nivel valoración, para mí lo barato del índice o donde debería estar es entre los 4.000 puntos y los 3.680. Esta sería la zona donde veo que está de valoración, no por encima. Si está por encima, para mí, en principio, bajo mi opinión, empieza a estar caro. También la volatilidad. La volatilidad está llegando a niveles mínimos, como estamos viendo. Fijaros que estamos llegando ya otra vez a zonas mínimas. De hecho, estamos en los mínimos, estamos cerquita de los mínimos en 17 veces o así, estaríamos cerca de los mínimos del 2022. ¿Vale? Fijaros que el mínimo de 2022 ha sido esto. Estaríamos cerquita ya de los mínimos de 2022. Obviamente, ¿nos podemos ir todavía más abajo de 17 veces en la volatilidad? Por supuesto, pero entonces ya hablaríamos de volatilidad, de un régimen de volatilidad similar al que tuvimos en 2021. Cuando no había ni problemas de inflación, o por lo menos la Fed decía que no iba a haber problemas de inflación, cuando la macro era totalmente positiva, cuando los beneficios empresariales estaban todavía creciendo, cuando no el empleo estaba fuerte. Claro, entramos en una época en la que hay que preguntarse, ¿podemos asumir este régimen de volatilidad con todas las incógnitas a nivel macroeconómico que hay ahora mismo? Para mí es difícil, por eso creo que la zona mínima de la volatilidad empieza a ser esas 17 veces. Todavía queda un poco para poder tocarla, por eso todavía podría quedar movimiento al alza, pero ya estamos empezando a estar en niveles mínimos. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer a diferencia de intentar predecir el mercado porque no sabemos si va a subir o a bajar o la volatilidad va a poder seguir contrayéndose? Bueno, pues a partir de esta volatilidad o incluso los 17 veces en el VIX, empezamos a ver cobertura barata. Empezamos a poder encontrar, sobre todo por el put call también que está reduciendo, empezamos a encontrar cobertura barata. Podemos empezar a coger opciones put del índice y empezar a comprar opciones put del índice pagando primas si encontramos primas baratas que nos sirvan de seguro. Nuestras posiciones a largo se siguen beneficiando porque si los índices suben, nuestras posiciones a largo se revalorizan. Si hay un susto o pasa cualquier cosa y hay un catalizador negativo y los índices se hunden, nuestras opciones nos van a pagar y van a hacer de seguro. Que no hay ningún tipo de catalizador y todo el mercado sigue para arriba, como están diciendo otra vez en las noticias, y que todo es muy bonito y no sé qué. Bueno, pues entonces lo que será nuestras posiciones a largo se seguirán revalorizando y perderemos lo que es la prima, pero si hemos conseguido primas baratas será un coste mínimo que apenas mermará nuestra rentabilidad y que lo compensará muy por encima esta rentabilidad que estamos obteniendo. Así que lo de siempre, cabeza, no sabemos a dónde van los índices, pero lo que sí sabemos es que la volatilidad empieza a estar en niveles mínimos. Sabemos también que a nivel valoración empezamos a estar en unas valoraciones mucho más exigentes y sabemos que entramos en la temporada de resultados. Veremos si los analistas tenían razón, porque si se han equivocado tendrá que haber un repricing, un ajuste de esas valoraciones y ya hemos visto que entonces los rangos serían un poquito más débiles. Nos vemos, como siempre, la semana que viene. Chao, chao.